bien saben, estamos estudiando el libro de Génesis, el primer libro que abre lo que es la Biblia. Y la semana pasada hicimos un parate o una interrupción para seguir con otro tema que el pastor Mauricio nos estuvo compartiendo. Y hoy vamos a retomar esa serie en el capítulo 3 de este libro. Así que le quiero invitar, hermanos, a que puedan estar abriendo sus Biblias en Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Esa es la porción que vamos a estar viendo hoy. Génesis 3, versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En los primeros dos capítulos de Génesis, Dios se muestra muy activo. Ya desde el primer versículo del libro vemos al Señor creando los cielos y la tierra. Una tierra que, por cierto, en sus inicios estaba desordenada y también vacía. Sin embargo, el Señor, mediante sus intervenciones, la convierte en un hermoso lugar en la cual sus criaturas, incluido el ser humano, podían habitar. Y en el siguiente capítulo, el capítulo 2, se percibe ese mismo espíritu dinámico por parte de Dios. En esos versículos, donde se nos brindan más detalles todavía de la creación del ser humano, vemos nuevamente a un Dios activo que está obrando incansablemente para culminar su creación, su obra creativa. Vemos que en el sexto día de aquella semana inicial, Él forma a Adán del polvo de la tierra y lo coloca en el huerto del Edén, donde le daría las instrucciones que el hombre debía obedecer. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y esa fue la razón por la cual formó a la mujer de la costilla del hombre y luego la trajo a él. Adán y su mujer tenían que cumplir ahora con el mandato recibido de Dios de ejercer dominio sobre la tierra y de multiplicarse para poder llenarla. Y fue así que Dios finalmente terminó la totalidad de su obra creativa. Ahora sí podíamos afirmar que todo lo que el Señor había hecho era bueno en gran manera. Todo estaba completado, nada quedaba por crear. Todas las cosas que Dios quiso hacer, las hizo, y todo lo que tenía que decirle al hombre, se lo dijo. Y es así que llegamos al capítulo 3, donde ese Dios que venía mostrándose previamente muy activo, pareciera ahora ausentarse de la escena. Es como si Dios se hubiera retirado a algún lado por algún momento, luego de haber terminado su creación y de haberle dejado al hombre las instrucciones que él debía seguir. Y es precisamente en ese momento donde un misterioso personaje aparece en escena. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Por eso les invito nuevamente a leer el versículo 1 del capítulo 3. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como dije recién, el Señor pareciera haberse retirado momentáneamente del jardín del Edén,
dejando solos a Adán y Eva. Aunque nosotros sabemos que Dios es omnipresente, es decir, que todo Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. David en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta obvia es que no hay lugar a donde nosotros podamos huir de la presencia de Dios. Sin embargo, como dije recién, la sensación que experimenta el lector cuando lee los primeros versículos del capítulo 3 es que Dios se fue a algún lugar dejando a Adán y a Eva solos en el Edén. Y es ahí cuando uno de los animales que Dios había creado se acerca a la mujer para hablarle. Si alguien leyera por primera vez este pasaje, probablemente le resultaría una locura e inclusive hasta ilógico creer que un animal tenga la capacidad de comunicarse con un hombre mediante palabras, porque nosotros sabemos que ellos no han sido dotados con esa habilidad. Sin embargo, por otros pasajes de las Escrituras, sabemos que este animal no era una simple serpiente que mágicamente y por voluntad propia comenzó a hablar de la nada con Eva. Más bien, esa serpiente fue el instrumento utilizado por el maligno para tentar al ser humano, y ese ser maligno es Satanás. Y la Biblia da testimonio de que Satanás fue quien habló en el Edén por medio de la serpiente. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No tenemos que adivinar entonces la identidad de aquella serpiente antigua que nosotros vemos en este capítulo, pues la misma palabra nos revela eso. Cuando Eva escuchaba hablar a la serpiente, en realidad no estaba escuchando la voz de esta criatura, sino la voz de Satanás saliendo por medio de la boca de la serpiente. Y este pasaje no es el único en las Escrituras donde vemos hablar a un animal, porque en Números 22:28 se nos dice que Dios le abrió la boca a un asna para hablarle a Balaam. Además, el apóstol Pablo da por cierto el evento que sucedió aquí cuando dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la de la sincera fidelidad a Cristo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11:3. Por lo tanto, no estamos delante de una fábula o de un cuento ficticio con enseñanzas útiles para nosotros, sino que estamos frente a un evento que realmente sucedió y que tuvo una repercusión determinante en el transcurso o en el curso de la historia humana, porque fue ahí donde el pecado entró al mundo por un hombre. Sin embargo, no fue en el Edén donde el pecado en sí se originó, porque la verdad es que el primer pecado cometido fue cometido por Satanás. Y eso lo vemos evidenciado en el hecho de que cuando él estaba tentando al ser humano, él ya era un ser maligno que buscaba enemistar al hombre con Dios. Ahora, volviendo al pasaje, resulta interesante ver la manera en la que el diablo se acercó a la mujer para hablarle. Él no se presentó delante de ella de una manera extraordinaria e imponente. No vino a ella como un ángel de luz, ni tampoco hizo su aparición en aquel jardín de alguna manera extraña que levantara sospechas o dudas en ella. Más bien su acercamiento a la mujer se produjo discretamente mediante un animal que de seguro era una de las tantas criaturas que rodeaban al ser humano en aquel jardín del Edén. La idea no era espantar a Eva, sino acercarse exitosamente a ella para iniciar una conversación y así tentarla con sus hábiles argumentos a desobedecer a Dios. Noten ahí, hermanos, que el enemigo de nuestras almas es astuto, porque él sabe cómo acercarse a nosotros para tentarnos. En el caso de Eva, se acercó a ella por medio de algo que era muy familiar para su entorno cotidiano, un animal. Y al parecer le resultó bastante bien esa estrategia, porque en ningún momento se nos muestra que la mujer tuviera sospecha alguna respecto a la serpiente. Al contrario, la vemos hablar con aquel animal con una gran naturalidad. Por lo tanto,
la forma de obrar de Satanás en el Edén debiera llevarnos a nosotros a prestar mucha atención sobre nuestras vidas, porque lo vemos aquí acercarse a la mujer de una manera oculta, disfrazada, no revelando su verdadera identidad, sino tapándose, ocultando sus intenciones malvadas. Él se escondió detrás de una serpiente a la cual utilizó como un instrumento de tentación. Y nosotros también podríamos ser engañados si no prestamos atención como debemos. Podríamos estarle dando lugar al diablo si no velamos continuamente. Cuando en la Biblia vemos que alguien se disfraza, nos damos cuenta que lo hace para que otros no descubran su verdadera identidad. Por ejemplo, cuando Jacob quiso tomar la bendición de su hermano Esaú, se acercó a su padre Isaac como vestido con las ropas de su hermano. Cuando el rey Jeroboam envió a su esposa a hacer una consulta al profeta Ahías, él le pidió que ella se disfrazara para que nadie se diera cuenta que era la esposa del rey. Y cuando Acab, rey de Israel, fue a la batalla junto a Josafat, se disfrazó para que nadie lo reconociera como el rey. Entonces, hermanos, Satanás también hace esto. Él se disfraza para acercarse a nosotros sin levantar sospechas. Se muestra a nuestros ojos como realmente alguien que no es. Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 14 al 15, que el diablo se disfraza como ángel de luz y que sus servidores se disfrazan como ministros de justicia. Quizás el diablo pudiera aproximarse a ti por medio de alguien que te es cercano y que forma parte de tu vida diaria. Quizás él pudiera tentarte utilizando a una persona con la que tú tienes mucho trato en el día a día, de modo que tú no sospeches que realmente es el diablo el que te está hablando. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo yo puedo saber o darme cuenta que Satanás me está tentando por medio de alguien? ¿Cómo puedo percatarme de que alguien está siendo utilizado por el maligno en mi contra, aun cuando se trate de una persona que es muy cercana a mí? ¿Saben cómo? Cuando lo que la persona te diga te lleve a ir en contra de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿O acaso no recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro cuando éste le tomó aparte para persuadirlo de que no vaya a la cruz? ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, alguien cercano a Cristo, estaba siendo un portavoz del mensaje de Satanás al querer que Cristo no pase por la muerte. De hecho, eso era lo que quería el diablo anteriormente, cuando le había propuesto a Cristo en el desierto darle todos los reinos del mundo sin pasar por la cruz. Pero eso era algo contrario a la voluntad de Dios, porque nosotros sabemos que Cristo había sido enviado al mundo por el Padre para ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. No ir a la cruz era ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Satanás quería. Y de la misma manera, cuando la serpiente tentó a Eva, la condujo a comer del fruto que Dios le había dicho claramente que no podían comer. Por eso, hermanos, ¿quieres saber cuándo Satanás pudiera estar tentándote por medio de alguien? Entonces observa si las cosas que esa persona te sugiere van en contra de la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Y ahí te vas a dar cuenta. Si alguien te dice que no leas la Biblia, si alguien te dice que no te congregues, si alguien te dice que hagas el mal, si alguien te dice que priorices otras cosas antes que a Dios, si alguien te dice que los asuntos de Dios son aburridos o una pérdida de tiempo, si alguien te dice que desistas de tu fe, entonces presta mucha atención, porque seguramente es Satanás hablándote por medio de esa persona. Ahora, siguiendo con el versículo 1, quisiera que ustedes notaran otra cosa más. Y eso es que Dios no impidió que la tentación llegara al ser humano, pero tampoco lo dejó desprovisto frente a ella. Antes de que apareciera la tentación, tuvo lugar la instrucción. Y antes de ser seducidos por Satanás, fueron advertidos por Dios. Noten ustedes que la tentación del hombre ocurre recién en el capítulo 3, mientras que el mandato y la advertencia de Dios se encuentran un poco antes en los versículos 16 y 17 del capítulo 2.
Ahí Dios le dice a Adán que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Como vemos, Adán fue quien recibió la prohibición divina de una manera directa. Y fue posiblemente él quien le comunicó esa prohibición luego a su esposa después de que ella fuera creada. De manera que Dios se encargó de equipar al hombre y a la mujer con el conocimiento de su palabra antes de que la tentación llegara a ellos, antes de permitir que Satanás se acercara para tentarlos. Y es por esa razón que cuando fueron seducidos por el diablo para hacer lo malo, ellos no tenían ninguna excusa para desobedecer, porque el mandato de Dios le había sido entregado a ellos previamente y de una manera clara. De modo que la palabra que habían recibido por parte del Señor, ahora o bien podía ser un arma efectiva para vencer esta tentación, o bien transformarse en una acusadora que se levantaría contra ellos para dejarlos sin excusas en caso de que ellos se rebelaran y pecaran contra Dios. Porque ni Adán ni Eva podían decir, yo no sabía. Si ellos comían de ese árbol prohibido, era por voluntad propia y no por ignorancia. Ahora, otra cosa que yo quisiera resaltar acá es que veamos el lugar en el que el ser humano se encontraba cuando fue tentado. Adán y Eva no estaban en un sitio espantoso y detestable cuando Satanás vino a ellos. No estaban hambrientos en medio de un desierto como sí lo estuvo Jesucristo cuando fue tentado por 40 días en el desierto por el diablo una y otra vez. Las favorables condiciones en las que ellos se encontraban hacían que el mandato de Dios fuera algo fácil de obedecer, porque ellos se hallaban en un jardín donde todas sus necesidades físicas estaban cubiertas, no tenían necesidad de nada. Si ellos tenían hambre, podían consumir los variados frutos de los deliciosos árboles que Dios había hecho nacer de la tierra y los cuales eran buenos para comer. No eran frutos desagradables, sino agradables. Por lo tanto, ellos no tenían razón alguna para tomar del fruto prohibido del cual Dios les había mandado que no comiesen, porque a su alrededor contaban con un gran número de árboles que podían satisfacer su apetito. La provisión que Dios había hecho en el Edén era más que suficiente para saciar el hambre del ser humano. Por eso, la provisión que Adán y Eva habían recibido no se comparaba con todos los permisos que Dios les había concedido. De manera que podemos afirmar ya a esta altura que ellos no solamente poseían toda la información necesaria para no desobedecer a Dios, sino que además se encontraban en un lugar hermoso que favorecía que ellos obedecieran ese mandato. Por lo tanto, si Adán y su mujer pecaban contra Dios, no solamente que no podrían argumentar una falta de información, sino que tampoco no podrían echarle la culpa a las condiciones de su entorno. Y eso es algo que hoy en día lo vemos mucho en nuestra sociedad. El hombre justifica su pecado echándole la culpa a sus circunstancias o a su entorno. Si una mujer engaña a su marido con otro hombre, ella dirá que la culpa de su infidelidad la tuvo su esposo, porque él no le brindaba el amor que ella necesitaba. Si un padre de familia cada vez que está nervioso le contesta mal a su hijo o a su esposa, él no va a reconocer que tiene mal carácter, sino más bien dirá que él reaccionó así o porque tuvo un mal día en el trabajo o porque estaba cansado o porque sus familiares tienen actitudes que ameritan que se los trate así. Y si un delincuente comete varios delitos y termina en la cárcel, muchos, incluso estudiosos o especialistas, saldrán a decir que él hizo lo que hizo porque la sociedad no le dio las oportunidades que él necesitaba para insertarse y llevar una vida como cualquier ciudadano común. Nuestra tendencia como seres humanos es a exteriorizar la culpa en lugar de reconocerla. Nos colocamos a nosotros mismos como víctimas y culpamos a nuestro entorno de nuestras malas acciones. Pero hermanos, estos argumentos caen al suelo inmediatamente cuando observamos lo que las Escrituras nos muestran respecto a esto. Porque como vamos a ver más adelante, tanto Adán como Eva terminaron pecando contra Dios.
aun cuando en el entorno no haya nada que los indujera a hacer tal cosa, porque las condiciones externas en las que se encontraban ellos eran ideales. Por lo tanto, si el hombre fue capaz de pecar en el hermoso jardín del Edén, podemos decir entonces que la causa del pecado de cada hombre no radica en sus circunstancias, sino en su corazón. Y cuánto más hoy en día, que ya nacemos directamente concebidos en pecado, con un corazón que, como dice Génesis, se inclina de continuo al mal. Es nuestro corazón y no las circunstancias donde radica el origen de nuestro propio pecado. Esto es algo que el mismo Señor Jesús afirmó en Mateo 15, 19, cuando dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En resumen, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Ahora es cierto que en circunstancias difíciles es probable que pequemos con mayor facilidad. Eso no lo voy a negar. Y es cierto que en dichas ocasiones tendemos a culpar a nuestras duras circunstancias por nuestro pecado, porque decimos, y claro, mira por lo que pasé, era de esperar que cayera en pecado. Y acá, hermanos, tengo que decir en primer lugar que las Escrituras dicen que Dios, quien es fiel, nunca va a permitir que nosotros pasemos por una tentación que sea más grande de lo que podemos soportar, como dice 1 Corintios 10:13. Por lo tanto, nunca podremos argumentar que pecamos porque la tentación que Dios permitió sobre nosotros era más fuerte de lo que realmente podíamos resistir. A Dios nunca se le pasa la mano. Y en segundo lugar, tengo que decir que las circunstancias difíciles no originan el pecado en nosotros, sino que sacan a la luz el pecado que ya previamente estaba en nuestro corazón presente y escondido. Una mala contestación hacia nuestra persona hace que surja nuestro orgullo, porque contestamos de igual o peor manera queriendo herir al ofensor que nos hizo daño. Una mujer sensual que pasa caminando por la calle saca a la luz el corazón adúltero que un hombre pudiera tener cuando sus ojos la miran con deseo, a pesar de que no es su esposa. Y los aplausos y alabanzas de los hombres hacen flotar hacia la superficie esa vanagloria que estaba sumergida en el fondo de nuestro corazón. Por lo tanto, conocer todas estas verdades debiera llevarnos a ver nuestro pecado de una manera distinta. Y ya no tenemos que seguir pensando que yo soy así porque mi entorno me condiciona a ser lo que soy, o que hago tal cosa porque mis circunstancias me llevaron a ello. Hermanos, como leí en una ocasión, Adán pecó en el paraíso, Cristo obedeció en el desierto. Por eso, hermanos, cada vez que pecamos y el Espíritu nos trae convicción de pecado, debiéramos dejar a un lado las excusas. Debiéramos dejar a un lado ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos durante horas y quizás durante días para justificar nuestras malas acciones. Quizás en esos diálogos internos empezamos a decirnos, y sí, era de esperar que reaccione así. Mirá lo que me hizo, mirá cómo me trató. O quizás nos decimos, y sí, era obvio que le contestara así. ¿De qué otra manera lo iba a hacer si siempre me hace lo mismo? Y podríamos dar muchos más ejemplos de este tipo. Pero hermanos, lo que yo quisiera que logremos es que cada vez que nosotros pequemos, recordemos estas verdades que estuvimos viendo y que pensemos principalmente en Jesucristo, quien a pesar de haber sufrido más injusticias que cualquiera de nosotros y a pesar de haber padecido más que ningún hombre en la tierra, se mantuvo sin pecado y nunca desobedeció a Dios. Él fue calumniado, rechazado, acusado falsamente, traicionado, abandonado, tentado por el diablo, golpeado y crucificado siendo inocente, y sin embargo nunca cayó en pecado. ¿Qué peores circunstancias que esas? Por eso Jesucristo es la solución para que dejemos de excusarnos por nuestros pecados. Pero Él también es la solución para limpiarnos de todos ellos, pues su santa sangre derramada en la cruz es la que nos limpia de toda maldad. Y es gracias a Él que Dios nos promete una fuente de perdón inagotable, pues cada vez que confesamos nuestros pecados, podemos estar seguros de que Dios es fiel y justo
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1:9. Pero esta promesa de perdón no es para aquellos que justifican o esconden su pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, según la Biblia, no hay perdón sin confesión. Ahora bien, hemos visto hasta el momento que tanto Adán como Eva no tenían excusas para desobedecer el mandato de Dios, ya que en primer lugar ellos habían sido bien informados por Dios acerca de lo que podían y no podían hacer. Y en segundo lugar, ellos habían sido colocados por el Señor en un lugar hermoso que facilitaba la obediencia de ellos al mandato de Dios. Pero también estuvimos viendo que Satanás se acercó a ellos con astucia, ocultándose detrás de la serpiente y no revelando su verdadera identidad. Y todo eso con el fin de hacer caer al ser humano en pecado al llevarle a la desobediencia a Dios. Y vamos a continuar ahora analizando un poco más esta astucia que mostró el enemigo para con Eva. Para eso vamos a volver a leer el versículo 1 de Génesis capítulo 3. Dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hay algunas cosas interesantes acá. Resulta llamativo ver que Satanás no tentó al hombre, sino a la mujer. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la Biblia realmente no nos da una respuesta explícita de por qué él actuó de esa manera. Pero lo que sí podemos notar a medida que se va desarrollando la conversación entre Eva y la serpiente es que en ningún momento la mujer consultó a su marido sobre lo que estaba escuchando y sobre la decisión que iba a tomar. Es más, ella recién se dirigió a Adán cuando ya había conversado con la serpiente y cuando ya había tomado la decisión de comer del fruto prohibido. Y además no acudió a Adán para consultarle o pedirle consejo sobre lo que la serpiente le había propuesto, sino que acudió a su marido para darle ya a comer del fruto que Dios había dicho que ellos no podían comer. Eva se dirigió a Adán para conducirlo a pecar. En lugar de ser la ayuda idónea para el hombre, su mujer fue una piedra de tropiezo para él. Ella resolvió sola. Ella tomó una decisión sin consultar a su esposo, quien era el responsable de guardar aquel huerto. En su obrar no mostró una sujeción a la autoridad de su marido, sino que más bien fue ella la que tomó las riendas de la situación en ese jardín. Ella se manejó por su propia cuenta en el Edén sin respetar el propósito para el cual Dios la había creado, ser la ayuda que el hombre necesitaba. Pero en lugar de eso, ella fue la que lideró y su esposo quien la acompañó en su decisión. ¿Pueden notar, hermanos, lo que ocurre cuando en una familia no se respetan los roles que Dios le asignó a cada uno? El Edén es un ejemplo. Pongámonos a pensar en qué hubiera pasado si Eva, al ser tentada, enseguida le hubiera pedido a su esposo que venga a hablar con aquella serpiente que le estaba sugiriendo ideas extrañas acerca de Dios. ¿O qué hubiera pasado si Eva, al escuchar a la serpiente, hubiera consultado a su marido sobre lo que estaba escuchando? ¿Hubiera sido otro el desenlace de la historia? ¿Habría caído el ser humano en pecado? Nosotros no lo sabemos, pero sí hubiéramos sabido que el obrar de Eva hubiera sido el correcto. El hombre, a pesar de que debía ser un protector y un líder, aquí se lo distingue por su silencio. Satanás lo pasó por alto a él para dirigirse a la mujer, pero Eva de la misma manera pasó por alto el liderazgo de su esposo y decidió por ella misma. Ahora, el hombre tampoco es inocente en la historia que estamos viendo. Porque si ustedes tienen la posibilidad de leer la traducción de la Biblia de las Américas, van a notar que el versículo 6 del capítulo 3, esta Biblia lo traduce de la siguiente manera y se los leo. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y noten esta parte, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Uno pudiera pensar, ¿qué culpa tiene Adán en todo esto? Porque nos imaginamos quizás que justo en el momento en el que su mujer estaba siendo tentada, él se encontraba en otra parte del huerto. Por lo tanto, no tenía la posibilidad de defenderla o de hacer algo al respecto. Sin embargo, como les acabo de leer recién, la Biblia de las Américas nos dice en el versículo 6 que Adán estaba con su mujer cuando ella comió del árbol prohibido. Es decir, por un lado, Eva se manejó de una manera autónoma e independiente de su marido cuando conversó con la serpiente. Pero por otro lado, Adán, como líder espiritual de su esposa, se mantuvo pasivo mientras la serpiente trataba de inducir a su mujer a pecar y por lo tanto a la muerte. Él había recibido el mandato de Dios de guardar el huerto y además había recibido directamente de la boca de Dios la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando llegó el momento de ejercer su liderazgo, lo vemos pasivo y en silencio, dejando que su esposa lidie sola con la serpiente y que ella tome una mala decisión para luego acompañarla en su desobediencia. La pregunta es, ¿dónde había quedado su liderazgo? Lo que él como líder y guardián del huerto debió hacer es haberse metido en medio de la conversación para lidiar él con la serpiente y no dejar a su esposa batallar con ella. Él se tendría que haber puesto en el medio y decir, un momento, ¿qué le estás diciendo a mi mujer? Esas cosas no son ciertas porque Dios nos dijo que si comíamos del árbol, entonces moriríamos. Te pido por favor que dejes de decir estas cosas y que te vayas. Pensamos en esto y decimos, este es un verdadero líder, este es un verdadero hombre, alguien que se pone al frente liderando y protegiendo. Nos hubiera gustado que Adán reaccionara así, pero no fue como reaccionó. Y lo llamativo es que él sí conocía la palabra de Dios, pero luego no hizo nada con ese conocimiento, porque su conocimiento no lo llevó a defender a su esposa de una trágica decisión. Su conocimiento de la voluntad de Dios no garantizó que él luego actuara como debía actuar. Por eso, hermanos, el conocimiento que nosotros adquiramos no nos será útil a menos que ese conocimiento nos lleve a actuar como debemos. Si yo como hombre y líder de mi hogar conozco lo que las Escrituras dicen, pero eso no me lleva a conducir a mi familia por el camino de la santidad y de la obediencia a Dios, entonces estoy desperdiciando todo ese conocimiento, no importa qué tan grande sea. Si un hombre ve que su mujer o sus hijos están expuestos a situaciones que podrían llevarlos a pecar, yo no puedo estar pasivo, pues sé que fui llamado a liderar mi hogar conforme a las Escrituras. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, los hombres, en el grupo pequeño, cada miércoles. Hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestros hogares, los líderes, los protectores. Yo, como hombre, no puedo no hacer nada cuando veo que los míos corren el riesgo de pecar contra el Señor. Si yo entiendo la santidad de Dios, entonces no puedo permitirme estar quieto al ver cómo mis familiares están en peligro de desobedecer a ese Dios. Por lo tanto, esposos y padres, ustedes tienen que proteger a sus esposas y a sus hijos de situaciones que los lleven a pecar. Y para eso podríamos hacer algunas preguntas y examinarnos. ¿Conoce usted el tipo de contenido que sus hijos consumen en Internet? ¿Sabe quiénes son los amigos de sus hijos en la escuela o en el barrio? ¿Sabe lo que le están enseñando en las escuelas? ¿Conocen si sus esposas están teniendo comunión con el Señor todos los días o simplemente es algo que se da por sentado? ¿Están al tanto de cómo está la vida de oración de ellas? Y alguien podría decirme, eso no es necesario porque yo sé que mi esposa y mis hijos no serían capaces de hacer algo malo. Pero hermanos, Eva fue creada sin pecado y sin embargo fue capaz de desobedecer a Dios. ¿Cuánto más nosotros que ya hemos sido concebidos en maldad, como dijo el rey David en el Salmo 51:5, y que vivimos en un mundo rodeado de pecado?
mientras que Eva no tenía nada de eso a su alrededor y sin embargo pecó. Por eso a los hombres les digo, el huerto que ustedes tienen es su familia, y ustedes han sido constituidos como los líderes y los guardianes de ese huerto. La pregunta es, ¿lo estás cuidando? ¿Entra Satanás con facilidad a él para hacer lo que él quiere? ¿O Satanás sabe que en ese huerto se encontrará con un hombre que está anclado en la palabra de Dios y que cuida lo que se le ha encomendado? Hagámonos estas preguntas para analizarnos. Y hermanas, también quiero preguntarles, ¿estás cumpliendo con el rol que Dios te ha asignado de ser la ayuda idónea de tu esposo? ¿Estás ayudando a que tu marido sea la clase de hombre que Dios le ha pedido que sea? ¿O te has dado cuenta que hasta el momento has invertido los roles, siendo tú la que lideras y decides en tu hogar? Todas estas preguntas para examinarnos y ver si necesitamos pedir, todas estas preguntas son para examinarnos y ver si necesitamos pedirle a Dios perdón en alguna eh, de estas áreas y así poder, luego de arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento de manera que nuestro hogar de ahora en más sea tal como el Señor lo ha diseñado. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, quisiera que leamos nuevamente los versículos 1 al 5, donde ahí ya encontraremos el diálogo que el diablo tuvo con Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta porción hay también algunas cosas interesantes. Noten ustedes, hermanos, la estrategia que Satanás utilizó con la mujer. Pero antes quiero preguntar lo siguiente, ¿cuál era el objetivo del diablo? Obviamente hacer que Eva pecara, ¿no? Ese era su objetivo. Sin embargo, es curioso que él no inició la conversación diciéndole inmediatamente a la mujer que él coma de ese árbol prohibido. Él no le pidió que desobedeciera a la primera vez el mandato que habían recibido de Dios, sino que más bien utilizó otra estrategia para comenzar. Lo primero que él hizo fue tratar de confundir a Eva en cuanto al mandato que había recibido de Dios. En el versículo 1, Satanás no comienza con una afirmación, sino con una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El diablo sabía bien cuál era el mandato que Dios le había dado al hombre. Sin embargo, vemos que en esta pregunta tergiversa ese mandato, llevando la prohibición de Dios hasta un extremo ilógico. Dios había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y le había dicho a Adán que de todos ellos podía comer, pero que solo le estaba prohibido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así lo leemos en Génesis 2, 16, 17. Pero Satanás viene y dice, ¿así que Dios les prohibió comer de todos los árboles del huerto? Es como si él en la pregunta insinuara algo negativo sobre Dios. En otras palabras, el diablo estaría preguntando algo como lo siguiente. Así que Dios hizo nacer todos estos hermosos árboles que puso a la vista de ustedes y sin embargo no les permite comer de ninguno de ellos. Una pregunta de este tipo hace ver a Dios como alguien cruel y estricto, que no le permite a sus criaturas disfrutar de las cosas deleitables que Él hizo. Es como si el Señor los hubiera colocado en aquel huerto para que fueran torturados mirando todos esos hermosos árboles y no pudiendo comer del fruto de ninguno de ellos cuando tuvieran hambre. Pero a pesar de esta astuta insinuación con la que la serpiente buscó confundir a la mujer, Eva le respondió correctamente cuando le dijo que solamente del árbol que estaba en medio del huerto Dios les había prohibido comer.
Si leyéramos Génesis 3 por primera vez, podríamos pensar hasta el momento que la serpiente había hecho esta pregunta inicial porque estaba desinformada o había entendido mal el mandato de Dios. Pero ahora, luego de que la mujer le dice realmente lo que Dios había mandado, vemos con claridad que este ser no era alguien desinformado y confundido, sino un ser maligno que finalmente mostró su rechazo, su adversión a Dios, a quien acusó de ser mentiroso por emitir una sentencia de juicio que en realidad Dios no cumpliría, es decir, quitarle la vida al hombre por su desobediencia. Noten que Satanás, siendo padre de mentira, acusa al Dios de verdad de ser mentiroso, lo que es una absurdez tremenda. Pero además lo acusa de ser egoísta por no querer que el hombre, por no querer Dios, que el hombre alcanzara lo que Dios ya tenía, que es el conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, Satanás le dijo lo siguiente: Dios los amenazó con la muerte si desobedecían, pero en realidad no les lanzó esa amenaza porque vaya a quitarles la vida realmente, sino que lo hizo para que ustedes no deseen alcanzar lo que Él ya tiene. Satanás ataca la palabra de Dios, pero también ataca el carácter de Dios, pues juzga sus intenciones diciendo que son egoístas. Pero acusar a otros juzgando su corazón y sus intenciones es algo que el diablo está acostumbrado ya a hacer, porque con Job actuó de la misma manera al decirle a Dios que la verdadera razón por la cual este hombre temía al Señor era porque Dios lo había prosperado en todo. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que eso no era así. Realmente Job temía al Señor a pesar de sus circunstancias. Y la pregunta es, ¿qué logra Satanás con sembrar un concepto equivocado de Dios en mi mente? Porque él quisiera que yo piense mal de Dios y de sus intenciones para conmigo. Porque si yo pienso mal de Él, es muy fácil que yo me rebele contra su persona y le desobedezca. Porque pregunto, ¿quién quiere obedecer a un Dios que es cruel y egoísta? ¿Quién desea agradar y someterse a un Dios despiadado que maltrata a sus víctimas? Es obvio que nadie. Por eso, si Satanás logra que yo piense mal de Dios, entonces el pecado está a la puerta. Y esto se ve con mucha claridad en aquellos momentos difíciles de nuestra vida, donde nuestra mente natural y nuestro corazón engañoso tienden a cuestionar a Dios por su trato con nosotros. Satanás aprovecha esos momentos para decirnos que dejemos de ser fieles a Dios, ya que el Señor es cruel o injusto con nosotros. Satanás es como la esposa de Job, que viene a nosotros en esos momentos difíciles y nos dice: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, Satanás no solamente estaba sembrando un concepto equivocado de Dios en la mente de la mujer, sino también una disconformidad en su corazón. El maligno le hizo creer que ella no estaba tan bien como realmente podría llegar a estar. Le hizo creer que detrás de la desobediencia a Dios se escondía algo mucho mejor. Le hizo pensar que si comía de aquel fruto prohibido, su estado no iba a empeorar, sino a mejorar. Y esto es lo que hace tan atractivo el pecado a nuestros ojos: las promesas que el pecado nos hace. Satanás nos hace pensar que incurriendo en el pecado, encontraremos una satisfacción que ahora nosotros no estamos experimentando. Creemos que si traspasamos los límites que Dios nos ha impuesto, alcanzaremos un nivel de satisfacción y de plenitud que no hemos conocido hasta ahora. Por lo tanto, llegamos a creer que obedecer a Dios nos restringe del verdadero deleite de la vida. Y eso fue lo que creyó Eva, que al comer del fruto iba a obtener aquello que ahora no poseía. Y eso es lo que el diablo nos propone a nosotros cuando nos tienta. Entonces yo acá pregunto, ¿usted me daría su moto a cambio de un caramelo? Claro que no, creo que nadie haría eso. Ahora yo le pregunto nuevamente, ¿usted me daría su moto a cambio de un auto 0 kilómetros? Muy probablemente que sí, porque lo que usted recibe es mejor que lo que tiene que soltar. Y eso pasa con la tentación.
nosotros abandonamos nuestra obediencia a Dios porque pensamos que lo que recibiremos será algo mejor. De lo contrario, no lo desearíamos. Pero hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que decidir no confiar en Satanás ni confiar en nuestro corazón engañoso, sino en las palabras de Dios. El Señor nos enseña que andar en sus caminos trae paz, alegría, protección, recompensa y muchos beneficios para nosotros. Mientras que la desobediencia a Él nos ocasiona grandes pérdidas, dolores y lamentos. Si no, póngase a leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y vea quién desobedeció a Dios y le fue bien. Nadie. Ahora, ya para ir terminando, después de que la serpiente le diera sus argumentos engañosos a la mujer, ella ya no respondió más nada. Al principio había dicho algo, pero después permaneció en silencio, como si todo lo que el diablo le hubiera dicho ya estaría surtiendo efecto en su corazón, y como si ella ya estuviera considerando seriamente la posibilidad de comer de aquel árbol. Y es así que llegamos al versículo 6, vamos a leerlo, del capítulo 3. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y yo no sé, hermano, lo que usted siente cuando lee este versículo, pero mientras yo lo leía en mi casa, me vino un dolor al corazón por ver la traición que el ser humano cometió contra Dios. Yo pregunto, ¿qué fue lo que Dios había hecho para que el hombre se rebelara contra él? Lea Génesis 1 y 2. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que el hombre le desobedeciera? ¿Acaso Dios le había dado razones para que el ser humano hiciera semejante cosa? ¿Cómo te sentirías tú si lo único que haces por una persona es brindarle amor y bondad, pero esa persona después te traiciona? En el caso de Dios, Él había rodeado al hombre de favores, trayéndolo a la existencia, dándole vida, supliendo sus necesidades, colocándolo en un hermoso huerto y otorgándole autoridad sobre el resto de los seres vivientes. Y tan solo le impuso una única y sencilla prohibición: no comer de un solo árbol. Eso era todo. Eso es todo lo que el ser humano no podía hacer: no comer de un árbol. Dios había sido bondadoso con ellos. Les había dado unas claras instrucciones sobre lo que debían y no debían hacer. Y además los había colocado en un lugar hermoso que hacía que el mandato de Dios sea fácil o sencillo de llevar a cabo. Pero ellos prefirieron, a pesar de todo esto, creerle a una serpiente que recién conocían y que nada había hecho por ellos. Lo único que la serpiente hizo por ellos fue engañarlos y conducirlos a la muerte. Y así desobedecieron al Dios a quien le debían todo. Y ellos no tenían excusa para explicar su rebeldía. No tenían argumentos para justificar su transgresión. Ellos pecaron porque quisieron pecar. La culpa no era de Dios, sino del hombre. Una vez que Eva escuchó a la serpiente y creyó lo que ésta le decía, ya miró al árbol prohibido con otros ojos, con los ojos del deseo. Y así miraremos, hermanos, nosotros al pecado si confiamos en las palabras del diablo antes que en las palabras de Dios. Y terminaremos pecando como lo hizo Eva cuando finalmente tomó de ese fruto y comió. Y lo llamativo es que el hombre, sin dar la más mínima objeción, también transgredió este mandato al comer del árbol prohibido cuando su mujer le ofreció de su fruto. Ambos pisotearon el mandato del Dios que los había creado y bendecido. No les importó todo lo que Dios había hecho por ellos. Simplemente le desobedecieron. Ese fue el pago que el hombre le dio a Dios por todas sus bendiciones. Ellos violentaron su orden. Y fue allí, en el Edén, en este pasaje, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. En Adán, por lo tanto, quien nos representaba, todos hemos pecado.
por lo que la sentencia de Dios sobre él también cayó sobre nosotros, es decir, la sentencia de la muerte, porque esa es la paga por nuestro pecado. No solamente morimos físicamente dejando este mundo, sino que también padeceremos la muerte eterna en el infierno si no somos limpiados de nuestra transgresión delante de Dios. Hemos pecado contra nuestro Creador, quien es digno de toda obediencia y amor. Hemos transgredido sus mandatos, nos hemos rebelado contra Él sin causa y ahora debemos pagar las consecuencias de nuestra rebeldía, a no ser que Él nos conceda su perdón. Pero las buenas noticias son que ese perdón se hallan en una persona, la persona de Jesucristo. El verdadero Adán que un día vino a este mundo tomando forma de hombre y vivió la vida perfecta de obediencia que el primer hombre no pudo llevar a cabo en el Edén. Él sí venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios y al final de su vida terrenal se entregó voluntariamente en la cruz, cargando con el peso de las transgresiones que él no había cometido, sino que eran nuestras, para que nosotros hoy podamos ser perdonados si nos arrepentimos y creemos en él. Y hoy todos aquellos que en él crean tendrán el perdón de sus pecados y la vida eterna. Todos los que se arrepientan de sus pecados, depositando su fe en Jesús como su Salvador y Señor, serán librados del castigo eterno que le espera a todo aquel que muera en sus transgresiones. Y así podemos afirmar lo mismo que Pablo dice en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, querido amigo que me estás escuchando, considera estas palabras, arregla tus cuentas con Dios y ve a Jesucristo, quien es el único camino al Padre, el único en quien puedes encontrar perdón. Y nosotros, hermanos, llevémonos en nuestras mentes estas enseñanzas para estar atentos contra el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar.